Desde un principio han dicho que no, que ellos los contrataron para prestar la seguridad a un haitiano americano, que era el doctor Emmanuel Sanón, candidato presidencial, y que un día antes de los hechos fueron contactados los 22 colombianos por la policía misma de Haití para dar efectividad a una orden de extradición contra un personaje público que resultó ser el presidente. Yo sigo convencida de eso. Fueron engañados. Somos inocentes de todos esos crímenes que se nos acusan. Haití es un estado fallido, hay que reconocer, no hay institucionalidad, no hay forma de garantizar que el sistema judicial va a servir y va a ser sobre todo objetivo. Estamos hablando del caso más importante de la isla y van 2 años y no se ha procesado a ninguno, por lo tanto no hay garantías para que ellos puedan tener un juicio justo, contradictorio, objetivo, imparcial y con sus garantías constitucionales. Me parece claro que fueron, yo lo digo, parte de un complot que ellos no sabían. O sea que sí, quizás era para eliminar, sacar al presidente, pero no matarlo. Si uno de ellos es responsable, lo condenarán, pero si uno de ellos es inocente, lo tienen que dejar salir en libertad y recuperar su vida como corresponde. En julio de 2021, mientras el mundo todavía estaba sumergido en la pandemia del COVID-19, una noticia sacudió al planeta. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, había sido asesinado. A la 1 de la madrugada, el mandatario de 53 años fue acribillado en su residencia. Y según las autoridades haitianas, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a la residencia presidencial, identificándose como agentes de la DEA, la Agencia del Control de Drogas de Estados Unidos. Tras el magnicidio, 22 militares retirados colombianos fueron sometidos por la policía haitiana. De ellos, 3 murieron en la residencia presidencial, 18 fueron detenidos y otro más logró escapar. Aseguran ser inocentes. Dicen que fueron engañados por una empresa de seguridad estadounidense que los contrató para brindar protección a un candidato presidencial en Haití. Este caso está rodeado de muchas dudas y preguntas y también genera muchas preocupaciones por el futuro de Haití, con su crisis política, económica y social que convierte a este país en el más pobre de las Américas. Una crisis que recrudeció desde la muerte de Moïse. ¿Qué pasó después del magnicidio? Esta vez nos acompañan Sondra McCollins Garvey. Ella es abogada experta en derechos humanos, quien representa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante las Naciones Unidas a los colombianos que están presos en Haití, acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y también está con nosotros la periodista internacional y de investigación Ingrid Arnesen, quien ha estado cubriendo la situación de Haití durante las últimas 3 décadas. Vamos a ver qué pasó con lo que pasó. Gracias por acompañarnos, Sondra, en qué pasó con lo que pasó. Y queremos saber cuál es la situación de los 18 colombianos arrestados en Haití, señalados de ser los responsables de la muerte del expresidente Jovenel Moïse. Muchas gracias, Patricia. Pues la situación es bastante compleja. En este momento quedan 17 de los 18 en Haití, en Puerto Príncipe, a la espera de la legalización de la captura que ya va a cumplir 2 años. Uno de ellos, el capitán Germán Rivera, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración para secuestro y asesinato en la Florida, en Miami, en una corte de Miami. Los demás, pues nada, no tienen abogado, no han tenido traductor, no han tenido la posibilidad de defenderse y siguen a la espera de que sus derechos les sean garantizados. ¿Y qué hace diferente la situación del capitán Rivera, que fue extraditado y no va a ser juzgado en Haití? Bueno, inicialmente es porque el caso de Estados Unidos se abrió precisamente por las mismas declaraciones de Mario Palacio, que fue uno del único que logró escapar del momento de la captura, cuando la policía de Haití los acorraló y los capturó.
Entonces, él que pensaba que estaba clarísimo que estaba actuando en nombre de las autoridades americanas, hizo un contacto con las autoridades americanas a contarles pues que el proceso de captura para extradición del presidente había fallado y pues las autoridades se extrañaron como así, nosotros no tenemos nada que ver en esto era un secuestro y con sus mismas declaraciones le inician el juicio y él pues explicó que él estaba a cargo o a mando del capitán Rivera y las autoridades americanas solicitaron la extradición no solo del capitán Rivera, sino de todos los haitianos americanos que se encontraban esperando iniciar el juicio en Puerto Príncipe con base en los mismos hechos y el mismo proceso que enfrentan los colombianos. Y se supone que Mario Palacios acusó al capitán Rivera de ser, digamos, uno de los líderes del grupo, ¿o no? No, literalmente no lo acusó, solo dijo que él estaba, o sea, como los militares en retiro, igual que los militares que están activos, siempre mantienen su rango y su jerarquía, como la orden de mando que ellos llaman, ¿no? Entonces, en esa línea de mando, Mario Palacio estaba a órdenes del capitán Rivera, entonces él contó, no, yo estaba en el grupo, pero yo recibía órdenes del capitán y él era el que nos lideraba junto con el señor Capador, que fue uno de los que asesinaron en el día del operativo, y entonces las autoridades americanas decidieron traerlo para que explicara cuál era su participación dentro de los confusos hechos que hasta el día de hoy no se conocen. Sondra, y explícanos por qué Estados Unidos estaba interesado en extraditar al candidato presidencial. Realmente el interés surge a raíz de la misma declaración que fue una autoincriminación del señor Mario Palacio, el colombiano que logró escapar, porque él explica, nosotros estábamos trabajando para ustedes. Y de hecho hay una situación bien confusa, Patricia, porque es uno de los casos, de los pocos casos que ha habido en Estados Unidos que tiene la restricción CIPA, que es que no se pueden sacar todas las pruebas dentro del juicio por interés nacional, por riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces hay unas cosas que no son como muy claras y dentro de este mismo juicio un agente del FBI salió diciendo que ellos se sentían que fueron engañados por los miembros del CTU, que era la empresa americana que contrató a los colombianos. Entonces, por esa razón, porque la empresa tenía sede en Florida, que fueran digamos, los contratantes que proveyeron los 22 colombianos que iban a prestar la seguridad de Manuel Sanón. El señor Sanón, que era haitiano-americano y que vivía también aquí en los Estados Unidos, y pues una serie de movimientos financieros que se dieron en Estados Unidos para la compra del material que ellos consideran bélico, que eran los chalecos y otras cosas que se llevaron de Estados Unidos para Haití para la protección del candidato, es lo que generó que una fiscal dentro de los Estados Unidos en el estado de la Florida iniciara el juicio contra estos colombianos y los haitianos americanos. Tengo entendido que en Estados Unidos también se han producido arrestos. Sí, claro que sí. Un ciudadano ecuatoriano que también creo que tiene nacionalidad americana, que fue uno de los que ya aceptó cargos diciendo efectivamente yo puse un dinero para este proyecto, pero pues él no aceptó ningún homicidio ni ninguna conspiración como tal para secuestrar al presidente, sino que proveyó un dinero para la compra del material, que fue los chalecos y algunas otras cosas que el señor Emanuel Sanón le entregó a los colombianos para su protección. Los demás están esperando el juicio, están esperando unas pruebas que el juez permitió que se hicieran, y entonces se aplazó hasta mayo del próximo año, así que todavía nos toca esperar un poco para saber qué va a pasar con los procesados en los Estados Unidos. ¿Cuántos han sido procesados en Estados Unidos? Solamente uno, los otros están pendientes del juicio. Hay 11 personas en juicio aquí en la Florida. Todos están detenidos. Algunos los detuvieron aquí en Estados Unidos y los otros 6 fueron extraditados desde Puerto Príncipe. ¿Y qué pasó con los dueños de esta compañía de seguridad que contrató a los colombianos? Bueno, 2 de ellos, que eran digamos, los principales, están capturados. Los capturaron acá en Estados Unidos y se encuentran en una cárcel en Miami esperando enfrentar los cargos. Me imagino que van a ir a juicio y que el 25 de mayo, que es la próxima fecha del 2024, estarán defendiéndose y aclarando cuál es su participación y su situación frente a los hechos que todos conocemos hoy. Según los testimonios de varios colombianos, después de un mes de permanecer en la capital haitiana para ofrecerle seguridad al candidato presidencial Sanón, la misión cambió, dicen,
a pedido de la policía haitiana. Ellos fueron contratados por la empresa CTU en los Estados Unidos para ofrecer la seguridad privada a un candidato presidencial. Un día antes de los hechos, que es lo que manifestó el señor Mario Palacios y los otros que han enviado cartas y videos, de la policía de Haití acude hasta donde los que manejaban al grupo de los colombianos a solicitar su ayuda para el acompañamiento de la captura de un personaje público muy importante. En el transcurso del lapso de tiempo que se están movilizando es que se dan cuenta que es el presidente. La misma policía, ellos los colombianos indican que les proveyó 8 fusiles y les entregó algunas cosas como una pulidora para abrir puertas y cosas así que no eran como muy, no, o sea, como material improvisado para hacer el procedimiento, y ellos se desplazaron con la policía hasta la casa, hicieron el anillo de seguridad de ingreso para supuestamente de inmovilizar a los que prestaban la seguridad al personaje, como efectivamente pasó, porque ellos dicen que pusieron las esposas a todos los policías que estaban en la puerta, al ingreso, y que 3 de ellos suben a hacer la captura con fines de extradición del presidente, y cuando entran a la habitación dicen que lo encuentran muerto y que salen, y todos salen a esperar órdenes y se quedaron esperando órdenes, y horas después la misma policía los captura. Ese es el relato de los colombianos y eso es lo que ellos quieren ir a decir en un juicio, pero no han podido. La situación es confusa y está llena de contradicciones. Los colombianos detenidos aseguran desconocer quién asesinó al presidente Moïse. Analicemos la situación, Patricia. Si hay 22 colombianos supuestamente fuertemente armados que van a entrar a hacer un operativo, como salió en algún momento las supuestas confesiones, que la orden era matar a todo el mundo, incluyendo las mascotas. Entonces yo siempre pregunto, entonces, ¿quién falló? ¿Cuál de los 22? Porque el único muerto fue el presidente. Si la orden era matar a todo el mundo, ¿por qué los policías de la entrada no murieron? ¿Por qué los que estaban cuidando el acceso al segundo piso no murieron? Simplemente ellos los capturaron, les pusieron unas esposas y los inmovilizaron. Los 3 que subieron a hacer la captura del presidente terminaron muertos a manos de la policía de Haití. Y otra cosa más grave, en todos los homicidios, como los periodistas judiciales saben, cuando hay un muerto violento dentro de un proceso penal, hay que esperar para la necropsia, la autopsia y todo esto. Pues ellos fueron incinerados y mandaron las cenizas a Colombia, y pues nunca se va a saber cómo fue, cuál fue la circunstancia en las que ellos murieron. Le pregunté a la abogada si los militares colombianos sabían de ciudadanos haitianos involucrados en el asesinato del presidente Moïse. Bueno, en realidad no sabemos quiénes participaron en el asesinato porque como la gente debe saber, aún no se ha iniciado el juicio en Haití. Por lo tanto, no se sabe quiénes son los responsables como tal del homicidio. Se presume que los colombianos son los autores materiales, pero ellos desde un principio han dicho que no, que ellos los contrataron para prestar la seguridad a un haitiano americano, que era el doctor Emanuel Sanón, candidato presidencial, y que un día antes de los hechos fueron contactados los 22 colombianos por la policía misma de Haití para dar efectividad a una orden de extradición contra un personaje público que resultó ser el presidente. Ellos, los 22, se desplazan con la misma policía hasta la casa el día de los hechos. Fueron, digamos, hechos fallidos. Según ellos entraron a la casa, los 3 que entraron a la casa a capturar al presidente fueron los únicos 3 que resultaron muertos en el operativo, y pues el presidente, porque ningún otro, ni un policía, ni los de seguridad de la presidencia resultaron muertos, solamente el presidente y los 3 colombianos que hacían parte del grupo de los 22 que cuidaban a Emanuel Sanón. De los 19 colombianos restantes, 18 fueron capturados y uno más, Mario Palacios, logró escapar para luego entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos piden extradición a Emanuel Sanón, que era el candidato presidencial, y a 3 más de los que hacían parte de su comitiva. Entre ellos uno que es el señor Jean Solange, que era el que iba delante de la comisión que iba a capturar al presidente, con un megáfono en la calle diciéndole a la gente, por favor, entren a sus casas, que esto es un operativo de la DEA. Y pues hasta hoy estamos esperando que el juicio como tal en Estados Unidos inicie, aunque ellos ya tienen abogados, ya empezaron sus gestiones y se les han garantizado todos sus derechos. Los 17 colombianos que quedan aún en Haití, pues no han tenido la misma suerte. ¿Cuál es la razón por la que el juicio, o por lo menos la legalización de la captura, no ha comenzado? Bueno, la razón es porque Haití es un estado fallido, hay que reconocer, no hay institucionalidad, no hay forma de garantizar que el sistema judicial va a servir y va a ser sobre todo objetivo. Estamos hablando del caso más importante de la isla y van 2 años y no se ha
procesado a ninguno, por lo menos mis connacionales, ninguno de ellos tiene abogado, no tienen a traductor, nunca han sido puestos de presente ante un juez constitucional. Y cuando obviamente se han violado todas las garantías, logramos conseguir un abogado que nos hiciera el puente para interponer un habeas corpus y conseguir su libertad. Y el día que el abogado se presentó ante el tribunal a interponer esta acción, cerraron el tribunal, salió el magistrado y dijo, lo siento, no les puedo recibir esto porque fuimos amenazados de muerte, y nunca nos han recibido el habeas corpus. O sea, de esa categoría es el sistema judicial de Haití, por lo tanto no hay garantías para que ellos puedan tener un juicio justo, contradictorio, objetivo, imparcial y con sus garantías constitucionales. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué está haciendo el gobierno colombiano? Pues nosotros, digamos que los abogados que estamos tratando de ayudar un poco en este tema, lo único que podemos hacer es la denuncia internacional. Estamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante las Naciones Unidas, intentando interponer todas las acciones que permitan que internacionalmente presionemos al gobierno de Haití para que muestre una cara por lo menos de bondad, permitiendo que se sepa la verdad, que hay voluntad política para que estos hechos tan confusos se aclaren y se den a conocer a la luz pública. Obviamente dentro del Estado de Haití es muy difícil, entonces yo he solicitado personalmente al gobierno colombiano que a través de las vías diplomáticas pida al gobierno de Haití primero, o que llevemos ese juicio ante un tercer país en un tribunal ad hoc que permita tener completa objetividad y que haya actores internacionales, una veeduría internacional que garantice que se van a hacer las pruebas pertinentes, porque lo que tenemos ahorita es un informe de policía, pero no están los videos que estaban en la casa, no hay una prueba de balística concreta, las pruebas que tenían que hacerle las armas incautadas a los colombianos, pues obviamente no se les han hecho, no tenemos la necropsia completa de Jovenel Moïse, los colombianos que murieron los incineraron, nunca vamos a tener la necropsia, no tenemos cuál fue la trayectoria del proyectil, ni cuál es el arma exactamente que ultimó el cuerpo de Jovenel, aunque ya por experticias del FBI se sabe que fue una 9 milímetros, no aparece por ninguna parte. Entonces hay muchas pruebas que hay que hacer que son específicas, pruebas técnicas, evidencias de un caso de homicidio. No cualquier prueba se puede hacer en un caso así. Entonces hay que garantizar que eso se va a hacer y que se va a saber la verdad. O que si no se sabe la verdad, o que si no se llega a la conclusión concreta, pues que estas personas que están siendo procesadas tengan el derecho a la libertad como corresponde, porque para una sentencia condenatoria en penal es más allá de toda duda razonable, y además cada uno de ellos tiene derecho a defenderse. Si uno de ellos es responsable, lo condenarán, pero si uno de ellos es inocente, lo tienen que dejar salir en libertad y recuperar su vida como corresponde. Sondra, ¿y tú crees que el gobierno colombiano está actuando y respondiendo a las peticiones de ustedes para presionar para que se agilice el proceso? Desafortunadamente, el señor presidente Petro ha sido un poco irresponsable con sus comentarios, ha salido públicamente a pedir perdón y ha dicho cosas que pues ninguno de nosotros sabe, ni siquiera el sistema judicial sabe. Claro, ha dicho que pide perdón por las acciones cometidas por los mercenarios colombianos, por el asesinato que cometieron, o sea, ya da por hecho que ellos fueron y pues la verdad nadie sabe. Nadie sabe, ni siquiera el mismo hijo de Jovenel Moïse, que ha dado declaraciones públicas donde dice, queremos saber qué pasó, queremos saber la verdad. Todos queremos saber la verdad, porque no dejan hablar a estos muchachos, pero hay que hablar con garantías, con un abogado, con un traductor, con lo mínimo. Hay otro testigo, que es su esposa, quien sobrevivió de las heridas causadas en medio del atentado. ¿Ella qué ha dicho? Ella lo que dice es que escuchó gente hablando español, pero parte de la guardia del mismo Jovenel Moïse hablaba español. Y desafortunadamente las declaraciones de ella no son tan consistentes, porque de hecho una cosa que me llamó muchísimo la atención es que ella dice que se salvó porque cuando el mercenario la fue a asesinar, le abrieron los ojos, le pusieron una linterna y ella se hizo la muerta. Hay cosas que
biológicamente no es posible controlarlas. Entonces, no sé, o sea, ella, de hecho, ella es una también de las que ha sido cuestionada en este proceso, porque hay muchas teorías, entre esas que el primer ministro que un día antes de la muerte fue destituido tenía una relación amorosa con ella. O sea, hay una cantidad de teorías en este caso que son muy complejas de descifrar y pues que requieren de una mano especializada con todas las formalidades y con todo el rigor para poder llegar a una verdad verdadera o por lo menos lo más cercano a la verdad y poder saber qué fue lo que pasó realmente. Ya terminando, Sondra, ¿quién estaba interesado en que el expresidente Jovenel Moïse estuviese muerto, muriera? Sinceramente, no sé. Mira, he escuchado toda clase de teorías. He escuchado que el gobierno de Venezuela, he escuchado que los narcotraficantes del sur, de Sudamérica, he escuchado que los mismos contrincantes de él, los socios de él que querían robarle un dinero, he escuchado que las bandas criminales porque querían que Haití fuera un paso obligado para la droga hacia el norte. En fin, hay por ahí unas 10 teorías diferentes que me imagino que las autoridades están en la obligación de verificar y de adelantar las experticias pertinentes para determinar cuál de esas teorías es la más cercana a la realidad, pero no sabría decirte, muy complejo, la situación es terrible. Y los colombianos dicen que, bueno, fueron víctimas de una trampa. ¿Quién estaría interesado en armar una trama así? Sinceramente, pues los mismos que dieron de baja al presidente, que planearon el homicidio, porque no podría decirte quién está detrás de todo esto. Entonces hay más preguntas que respuestas y todos queremos las respuestas, así que espero que Haití tenga la voluntad política de permitir que haya una veeduría internacional y que se sepa la verdad de lo que ocurrió allí. Por supuesto, someterlos a un juicio justo. Abogada Sondra McCollins Garbin, gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Patricia, un placer. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Muchas bendiciones. Para complementar este tema repleto de dudas y preguntas, hablamos con Ingrid Arnesen, una investigadora y periodista con más de 3 décadas de experiencia en la cobertura de temas haitianos. Ingrid, bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Y si hay alguien que ha cubierto la situación en Haití, eres tú. ¿Qué es lo último que se sabe sobre la investigación contra estos colombianos, contra este grupo que dice haber sido contratado para capturar a un personaje importante que habría resultado ser el presidente Moïse? Yo le voy a decir, Patricia, que los colombianos fueron ¿Engañados? No. Totalmente. Y sirvieron de cobayes, o sea, ¿De carnada? Sí, de lo que yo he podido establecer, porque yo llegué al día siguiente y empecé a hacer las investigaciones. Yo vi la casa donde habían vivido los colombianos, estaba encendida, negra de fuego. Al final, todo lo que salió de las horas por minuto, de las llamadas, etc. La realidad no es esa. La realidad es que Jovenel Moïse vivía en una casa, tenían había 3 puertas para entrar, 20 policías y sus jefes más directos de seguridad. Herald, que ahora está bajo investigación. O sea que se tenía que pasar 3 puertas reforzadas, 20 policías y llegar, y su cuarto, me lo confirmó alguien, la puerta de su cuarto tenía 2 super comandos que guardaban la entrada de la puerta de su cuarto personal. Era imposible pasar por eso. O había que tener. Eso para mí me dice que, bueno, es un complot, porque he hablado con mucha gente. Hay 2 versiones, el complot interno y al lado el complot externo con ese famoso doctor Sano. Todo es muy confuso.
En esa época, Jovenel Moïse, había muchas cosas. Estaba tratando de, según lo que tengo entendido, los revenus, ¿cómo se dice? El dinero que debía entrar al gobierno por la aduana no entraba y estaba detrás de los que no pagaban los impuestos. 4 personalidades bastante importantes. En Haití, si uno molesta esos vínculos, los que dirigen el comercio, es pedir la muerte. Bueno, él los perseguía. Esa es una razón que he entendido. Lo que he entendido de los asuntos de esa noche es que Jovenel Moïse escuchó, supo de la llamada de Solage, el supuesto agente que decía está el FBI, y que de repente él llamó a la embajada y dijo, y la embajada le dije, no hay FBI afuera de su residencia. Lo que sé después es que la presidencia siempre tenía un grupo de apoyo, porque no tenían confianza en su policía enteramente. Entonces el gobierno, la presidencia, tenía paralelamente un equipo de seguridad, que eran colombianos, que estaban allá para proteger al presidente. Los colombianos, yo tengo varias personas que me dijeron certificado, llegaron 1 hora después de que fue asesinado Jovenel Moïse, y que 2 de ellos fueron los que salvaron a la esposa y la llevaron a un hospital de donde ella pudo irse a los Estados Unidos y que se regresaron para buscar a la hija y el hijo, y que entre tiempo fueron persecutados, y ahí fue donde uno de ellos logró escapar porque estaban bajo policía que lo estaban amenazando. O sea, es cuando se fueron a refugiar a la embajada de Taiwán y trataron de regresar a la residencia donde vivían. Para mí es claro, no tengo, que fueron comprometidos. ¿Has tenido la oportunidad de visitar a los colombianos en la cárcel donde se encuentran en Puerto Príncipe? No he podido, estoy en tratos de poder verlos. A ese punto me extraña que el gobierno colombiano que mandó una misión al principio en el mismo mes de julio para empezar la investigación. No entiendo lo que ha hecho el gobierno de Colombia. Y por último, Ingrid, ¿has tenido la oportunidad de visitar en alguna oportunidad las cárceles en Haití? ¿Cómo son? ¿Qué situación estarán viviendo? Podríamos pensar que están viviendo estos colombianos esperando un proceso judicial. Pésimo, pésimo, ni me lo quiero imaginar. Yo he tenido la oportunidad de visitar cárceles en el pasado. Yo estuve una vez y las condiciones son inimaginables. Inimaginables. Para sobrevivir hay que tener la piel fuerte. No sé cómo hacer. No me explico por qué siguen en esas condiciones. ¿Por qué no hay abogados? ¿Por qué siguen viviendo sin apoyo? Es terrible. Yo estuve en una cárcel en el norte de de Haití, en Cap-Haïtien, hace unos años, donde yo veía presos que estaban pegados a las paredes. Por tanto tiempo estar. Y presos que no había espacio ni para dormir ni nada. Y realmente la piel pegada a la pared ni era un cuarto, era como un hueco terrible.
uno no se puede imaginar las condiciones de las cárceles. Desde 1986 las he visitado. Estoy tratando de ver los colombianos. Lo que le puedo asegurar, Patricia, es que realmente no entiendo por qué no tienen más apoyo, porque me parece claro que fueron, yo lo digo, parte de un complot que ellos no sabían. O sea que sí, quizás era para sacar al presidente, pero no matarlo. Pues Ingrid, yo creo que tu visión ha sido muy importante para aportar a esta historia tan confusa y tan compleja. Gracias de nuevo por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Déjanos saber cuando vayas a visitarlos. Chao, gracias. Gracias. Mientras estos militares retirados siguen en prisión en condiciones deplorables, sin un abogado, sin un traductor oficial, sin contacto con sus familiares, sin ser incluso presentados ante un juez y sin un proceso judicial en curso, la comunidad internacional debería presionar para que los acusados tengan derecho al menos a un juicio con todas las garantías. Y es de esperarse que el inicio de los juicios contra los detenidos en Estados Unidos empiece a ofrecer respuestas sobre este crimen, un homicidio que ha empujado a Haití, un país ya empobrecido y golpeado por los desastres naturales, hacia un caos, hasta convertirse en un estado fallido. Gracias por tu compañía. ¿En qué pasó con lo que pasó?